SER Podcast. No lo digo por barrer para casa, pero pregunto, ¿estamos seguros, absolutamente seguros, de que una imagen siempre vale más que 1000 palabras? No. Exacto. Yo creo que depende, por dar un poco de cuartelillo, yo creo que depende y que además aquí sería muy oportuno recordar aquello de que no debe confundirse el valor con el precio. En cualquier caso, lo que está claro es que el poder de la palabra es enorme para lo bueno, pero también para lo malo. Por ejemplo, palabras que hoy mismo tienen mucho sentido. Mascarilla, pandemia, vacunas, indultos, debate, justicia, racismo, respeto, alegría, esperanza. Hoy abrimos la ventana en Alcalá de Henares, donde esta tarde comienza precisamente el Congreso sobre el Bienestar y la Palabra. Y como el universo por donde navegan esas palabras es casi infinito, hemos acotado su repercusión en algunos ámbitos concretos. La literatura, la política, el periodismo y, desde luego, el humor. Porque si no echamos manos del humor, yo creo que directamente morimos. Javier Coronas, buenas tardes. Buenas tardes serán para ti, Carlas. ¿Cómo estás? Yo bien, esperando tus sorpresas. No sé qué pinto aquí, o sea, te lo digo en serio. Yo sí lo sé. Acabo de explicarlo, pero lo puedo repetir si quieres. Ya, pero no sé, yo palabras puedo decir las que quieras, pero el tema está en juntarlas bien. O sea, ¿Por qué te presentas cuando te preguntan como estafador de las palabras? Yo he entrado en la Universidad de Alcalá y me entra urticaria, o sea, es el día que más tiempo he estado en una universidad, o sea, y me noto como incómodo, o sea, me noto como que voy a suspender todo el rato, ¿sabes? Es como el miedo al fracaso. He vivido con el miedo al fracaso siempre. ¿Tienes miedo a fracasar hoy, esta tarde concretamente? No, al contrario, yo vivo del fracaso, o sea, si soy estafador hoy voy a fracasar, pero ¿te consideras estafador de palabras? Pero por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, o sea. Un momentito. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esa no es buena definición de Coronas, estafador de las palabras? Yo no estoy muy seguro. No, yo creo que se sobrevalora. Ya sabes que él va por ahí de sobrado, pero no, en el fondo no. Sabe muy bien manejar las palabras y las utiliza, pero no estafa a la gente porque además la gente sabe el truco y espera de Coronas que haga eso. Un estafador es el que hace algo como eso cuando no te lo esperas. Y yo diría además que Javi es un hombre de pocas palabras. Bueno, sí. Yo llevo 2 horas hablando con él. Bueno, cuidado. Y nos ha pillado además con el filósofo, no hemos llegado a Schopenhauer por muy poquito. Eso no vale. Más palabras. Pisamos otro territorio, el periodismo. Palabras para escribir una columna del diario El País. Unas 300 de promedio, pero pueden llegar como máximo a 330. ¿Es un gozo o una tortura? O ambas cosas. No lo sé. Un ejemplo. 10 más, 10 menos, 15 arriba, 15 abajo. Esas alhajas vienen cabiendo en este cofre. Depende de los puntos seguidos, los aparte y los suspensivos, de las comas, comillas y paréntesis, de las L's y las I's, palitroques que estrechan las líneas, y de las M's y las V's dobles, mamotretos que las ensanchan, de la proporción y el ritmo de agudas, llanas y esdrújulas. Escribir una columna es un gozo y una tortura. La tortura de iniciarla y el gozo de acabarla. Luz Sánchez Mellado, buenas tardes. ¡Guau! ¿Cómo estás? Eso lo escribiste tú. Eso lo escribiste tú. Ahora estoy. ¿Cómo se nota los que juegan en casa, Hombre, claro, además, claro, tengo al público de mi parte. Estoy sobrecogida porque, bueno, escuchar lo que una escribe en la voz. Pues de un mago de la voz como tú, pues nunca no te flipes tampoco. Nunca es suficiente. Las flores nunca son suficientes. Y sobrecogida es cogida dentro de un sobre. Sí. O sea, ya que analizamos la palabra, empecemos ya. O sea, cogida dentro de un sobre. Y además con pánico escénico, porque en el marco siempre se dice que es incomparable, pero en esta ocasión, desde luego, es literalmente incomparable. Es un marco inspirador también, ¿no? Y bueno, y también puede ser paralizante. Intimidador. Depende. Intimidador. Sí. Todo depende. Cuando hablabas de las imágenes y las palabras, depende del contexto, depende del momento, depende de quién las diga, depende de tantas cosas. No sé si os habéis fijado en los nombres que nos rodean, ¿eh? Jovellanos, Nebrija, Ignacio de Loyola, Lope de Vega, Covarrubias. Cuidadín con lo que decís esta tarde. No está mal. Periodismo, humor, literatura. En un ratito, a las 8 menos cuarto, empieza este Congreso del Bienestar en Alcalá.
con una charla inaugural que lleva por título La literatura, un acto de resistencia ante la pandemia. Van a participar 4 escritores, Manuel Javois, Eduardo Mendoza, Manuel Vicent y la autora que nos acompaña esta tarde, que hace muy poquito, en abril, publicó Sira, su 5ª novela, una historia que arranca así. Aquella máquina de escribir no reventó mi destino. Me equivoqué al pensarlo cuando aún era joven e ignorante, cuando todavía no había archivado en mi memoria palabras como violencia, amargura, desolación o rabia, y era incapaz de anticipar los desgarros que la vida me tenía previstos. No, mi destino no lo trastocó un inocente mecanismo destinado a juntar letras. Ojalá hubiese sido así, pero el porvenir me reservaba un azar distinto. 350 kilos de explosivos depositados en los bajos de un hotel en Jerusalén. Algo infinitamente más siniestro. El verano de 1945 nos trasladó al cercano Oriente. Atrás dejamos una España hambrienta y sumisa y una Europa masacrada que iniciaba su reconstrucción con doloroso esfuerzo. 1 año y unos meses antes, por convencimiento mutuo y para protegerme ante indeseables contingencias en mis funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Marcus y yo contrajimos matrimonio en Gibraltar, un ventoso día de marzo, con la península a un lado y el norte de África al otro, los territorios dispares y entrañablemente cercanos que tanto significaban para nosotros. María Dueñas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿Qué tal? encantada de estar con vosotros y estoy impresionada con esta lectura tan bonita que habéis hecho. ¿Qué tienes, Sira, que te quedaste con ganas de contar más cosas de ella? ¿Qué tienes, Sira? Fíjate que te ha agarrado así. Pues mira, me agarró desde el principio, pero yo pensaba que ya la había soltado, pensaba que ya flotábamos por libre las dos. Y han pasado 12 años y hemos vuelto a reencontrarnos. No sé, algo quedaba por ahí perdido, desde luego. No sé ponerle nombre, pero algo nos amarraba de una manera que no hemos podido resistirnos. Oye, escribir es la magia de las palabras, es buscar el lugar exacto, es precisar un significado, es que el texto tenga música, que eso a mí personalmente me parece muy, muy importante. Tú lo haces con un método especial, tú escribes rodeada de diccionarios, en silencio, con ruido. ¿Necesitas algún contexto especial o no? ¿O eso surge cuando surge? Yo he pasado por todas las etapas. He escrito con niños pequeños alrededor, el timbre de la puerta, el teléfono, la tele, las broncas domésticas que todos tenemos. Y eso fue en otros años. Ahora ya escribo con más tranquilidad, con más sosiego, pero yo creo que soy un poco adaptativa. Me voy adaptando a todo lo que surge. Y el último terreno que queremos pisar esta tarde en La Ventana, hablando de palabras, es obviamente el terreno de la política. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, buenas tardes. Se Juan Casa, habrá que aplaudir también. O sea. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado de que estéis aquí, este desembarco de la cadena SER en esta magnífica ciudad que es Alcalá. Encantadísimo. ¿Un político ha de tener forzosamente el don de la palabra o no? Hombre, algo de don de palabra tienes que tener, pero yo creo que lo más importante de verdad es la credibilidad y que al final las cosas que uno dice se cumplan. O sea, tener palabra. Tener palabra, en ese concepto de la palabra como algo que se sostiene y se cumple, y si no, pues explica por qué no se cumple. ¿Ese es el gran fracaso de un político, o puede ser el gran fracaso de un político cuando no quiere o no puede cumplir su palabra? Bueno, realmente en democracia hemos visto cómo hay políticos que a base de no cumplir su palabra se deterioran enormemente. Por lo tanto, sí, yo creo que es el mayor patrimonio que uno tiene como político es cumplir la palabra y tratar de hablar siempre con el corazón, en la medida que uno pueda. A lo mejor no hay que contar todo lo que sabes, pero nunca hay que mentir. Eso es así. ¿Por qué decís muchos primeros ediles, y eso ha salido en un montón de entrevistas, da igual donde lo preguntes, que un alcalde es más que un político, que es algo diferente, que no es igual que un diputado, por ejemplo? Porque jugamos, yo creo, en otra liga. Realmente aquí sí que te crees que eres el alcalde de todos y de todas. Y no preguntas si te han votado o no. Piensas en los barrios, piensas en tu pueblo, en tu ciudad, en cómo mejorarla, porque probablemente, y en la mayoría de casos, vives aquí, has nacido aquí y quieres hacerte viejecito aquí. Por lo tanto, deseas lo mejor para tu ciudad sin mentiras y sin ambajes. Y también es muy gratificante, porque muchas veces el fruto de tu esfuerzo lo ves, lo terminas viendo y terminas arreglando la plaza donde vas a pasear con tu hijo y donde pretendes, pues eso, hacerte mayor y vivir mejor. What did you say? I know I saw you singing, but my ears
those sweet words. What did you say? Y en las horas previas al comienzo de este congreso estamos hablando de la palabra y de su uso aquí en La Ventana con María Dueñas, con Isaías, con Luz Sánchez Mellado, con el alcalde de Alcalá, con Javier Rodríguez Palacios y con su tocayo Javier Coronas, que yo no sé, tú podrás explicarlo, por qué nunca Ilustres Ignorantes ha dedicado un programa específico y concreto a la palabra. No sé si la explicación está en un diálogo que mantuvisteis hace tiempo, donde aparecía la palabra, pero también la familia. Y se montó ahí una especie de pifostio que yo no entendí y que tal vez tú hoy podrías aclarar. Tú, David, ¿cómo son tus reuniones familiares? Mis reuniones familiares son, en los últimos años, siempre en Marruecos, buscando a mi bisabuelo. La primera persona que habló fue Adán. Entonces, Adán en realidad un día despertó en medio de la casa de Dios, desnudo. Yo creo que lo primero que tuvo que decir es puto Jägermeister. Si uno se comunica con el público, pero con un tipo que sube totalmente borracho... Sí, porque aparte, normalmente estás acostumbrado en el escenario a decir ¡guapo! ¡Otra! Siempre una palabra sola, ¿no? Pero subirte ahí arriba... Él quería fumar. Entonces me preparé en una academia para ser auxiliar administrativo, ¿vale? Y perdóname, ya que existís, era el más listo del curso. Era listísimo, o sea, si hubiera querido, hubiera aprobado la asignatura y hubiera trabajado, ahora sería rico. Ahora, mi construcción, que me tiene totalmente enloquecido, es una canción. Una canción que se llama Construcción, de Chico Buarque de Holanda. Amo aquella vez como si fuera última. Amo aquella vez como si fuese última. No he conseguido aclarar por qué nunca un Ilustres Ignorantes sobre la palabra. Sería muy difícil, y en el escenario en el que estoy, justificar todo lo que habéis puesto en esta composición auditiva. Yo creo que ilustres es la palabra lo contrario de la velocidad a las curvas. Son palabras con curvas. No tengo ni idea, no sabría cómo responder. O sea, lo que sí que sé que como cómicos jugamos con la palabra muchísimo. Y yo sí que tengo que hacer un alegato a mi madre. Puedes seguir, ¿eh? Quiero decir, te estamos escuchando. Ya, pero bueno, ¿puedo hacer pausa dramática o no? ¿La has hecho? ¿La has hecho? Pues ¿La has hecho? o sea, ¿La has hecho? ¿O qué es esto? ¿Telecinco? ¿Tenemos que ir ahí súper picados? Es la cadena SER, ¿no? A lo mejor puedo hacer una pausa de medio segundo. Sí, pero corres el peligro de que entonces cambiamos de tema. Vale, pues cambiamos de tema y ya está, venga. Lo siguiente. Isaías, ¿Ilustre Ignorante es un oxímoron? Ilustre Ignorante es un buen título de programa y es un buen programa. La verdad es que está muy bien porque hay ignorantes que son muy ilustres y hay presuntos sabios de los que no se aprende nada. Cuando ha dicho Javier lo del silencio, es verdad que los silencios hablan en la radio, ¿no? Las pausas dramáticas o no dramáticas o humorísticas o para pillar resuello, un silencio a veces vale también por un las error palabras, técnico, por lo que sea, el micro, pero es verdad, ¿no? que un silencio da lugar a que el otro también se incomode por ese silencio y lo llena. Eso es una técnica de entrevistar, bueno, pues de primero de periodismo, ¿no? Bueno, aparte de técnica, para nosotros... Y que el otro, hacer un silencio y que el otro interprete que hay que llenar ese silencio y de repente se suelta. Y ahí es donde, hablo por mi experiencia, muchas veces se obtienen las mejores respuestas de los entrevistados porque les pillas en blanco y se sueltan. Pero para nosotros los silencios son eso, pero son algo más, ¿no? Son los signos de puntuación. Es decir, nosotros solamente podemos hacer puntos y comas y punto y comas y 2 puntos gracias a los silencios. Y el silencio nos permite no solamente hacer que el otro nos diga lo que pretendidamente queremos que nos diga, sino también subrayar lo que queremos decir. ¿Cómo se escribe el silencio, María? Es complicado, pero a mí me gusta mucho usar los puntos suspensivos porque da la sensación de que ahí queda un vacío. Lo que pasa es que tampoco puedes abusar mucho de esos recursos, pero es complicado y además es que los silencios depende de en qué momento y con qué personajes y en qué coyunturas y geografías los uses también varían porque hay países como el nuestro y culturas como la nuestra que conviven muy mal con el silencio. Los españoles no podemos estar callados nunca.
Y hay otros que no, y entonces estás haciendo dialogar a unos extranjeros y no pasa nada porque hay un silencio. Como pongas a hablar a unos españoles, tienen que ir quitándose la palabra unos a otros porque nos incomoda enormemente, nos sentimos que algo raro está pasando en mitad de una conversación si de pronto se abre un silencio. Y entonces eso, reproducirlo en literatura es un poco complicado. Pero bueno, al final vamos buscando las estrategias. Para eso nacieron las conversaciones sobre el tiempo, ¿no? Que son las conversaciones de ascensor. Exacto. Qué bueno hace la que está cayendo. Exacto. Alcalde, y en un discurso ante un público, no hace falta que sea un mitin, pero también puede ser un mitin, cuando el orador de repente para, o porque quiere, o porque espera un aplauso y no se produce, o porque se ha olvidado lo que tenía que decir, ¿esos momentos cómo son? Esos también funcionan, son técnicas también, hacer el silencio en un ¿Os lo mitin. enseñan eso? En cierta medida, o si te parece, pues lo vas aprendiendo, viendo también cómo lo hacen otros. Pero lo que sí que creo es importante es el concepto de silencio en política, porque lo que empleamos es el ruido. Muchas veces decimos, hay mucho ruido, y realmente hay mucho ruido. Yo creo que cuando alguien no tiene algo que decir, mejor estar callado. Y a veces eso pues no lo hacemos ni en la política ni en casi ninguna cuestión vital, pero el silencio es importante. A mí me cuesta pensar si no hay silencio, y a veces el ruido no nos deja pensar. Lo peor de la política es cuando hay silencio, cuando tienes algo que decir. Te preguntan, ¿no? Sí. Lo más peligroso es lo otro, las ganas de hablar y hablar sin tener nada que decir. Decía Churchill que si no sabes qué hacer, mejor no hagas nada, y tiene mucha razón. Hasta que no te aclares, no hagas nada. Hay un concepto en política que es la cháchara, ¿no? En inglés, el bullshit, o sea, la cháchara, el hablar por hablar, el chao chao, que decimos muchas veces los periodistas, que es realmente hablar sin decir absolutamente nada. Y yo he estado en sesiones parlamentarias, en sesiones de control al gobierno y en plenos municipales, no diré dónde, y a veces en media hora no se dice absolutamente nada, y para eso también hay que valer. Es que Luz tiene un pasado aquí de plenos municipales en el ayuntamiento, Claro. en una edad, no hace mucho. Todos hemos seguido plenos municipales. Una edad intrauterina, pero sí es verdad. Intrauterina, por favor, de verdad. Churchill dijo muchas cosas, entre ellas que una broma Coronas es una cosa muy seria. ¿Estás de acuerdo con Churchill o cambio de tema? ¿Qué hago? Yo creo que lo más serio que hay es la broma. Y ya que estamos hablando de la palabra, me gustaría resaltar la palabra mal dicha. Los que somos cómicos, bueno, los que somos gilipollas y utilizamos nuestra enfermedad para poder ganar dinero a empresas solventes, yo, por ejemplo, tuve como una especie de iluminamiento una vez que... Iluminamiento es más a la UBI de Isaías, te lo digo simplemente para que lo sepas. No pasa nada, no te quiero cortar. Ay, vale, pues me hicieron las largas. O sea, hubo una cosa que me hizo las largas y... Videcaín, mi amigo, mi hermano, con el que empecé los libros y con el que hice la televisión en Zaragoza, una vez tuvo una persona que le vino a arreglar un grifo en casa. Y lo que me contó era un puñetero sketch. O sea, me dice, me ha venido el fontanero, me ha arreglado el grifo y me dice, ¿queréis factura? Dice, si queréis factura, os deshueso el IVA. Os deshueso el IVA. O sea, estamos hablando, claro, yo tengo una edad. O sea, llevábamos un año con el euro. O sea, el verbo desglosar, ¿quién lo utilizaba? ¿Quién utilizaba desglosar? Hoy te voy a desglosar esta manera. ¿Quién utilizaba desglosar? Nadie. El desglosar vino con el IVA. Cuando vino el IVA, pues el fontanero dijo, te deshueso el IVA, que es un verbo precioso. O sea, te separo el impuesto. Como un jamón ibérico. Claro, te deshueso el IVA. O sea, te quitó el hueso, que es el impuesto. Quitemos el desglosar y pongamos deshuesar, ¿sabes? Digo, es que hay cosas que son más buenas y más auténticas dichas mal. No, hay palabras de nueva creación y estamos en un templo de la palabra. Aquí se recoge el premio Cervantes, se entrega y se recoge el premio Cervantes hasta que vino la pandemia y derribó tampoco costumbres. Te flipes, ¿eh? O sea, aquí lo que es mucho tapiz en la pared. Sí, bueno, hay un artesonado y mucha madera. De una tienda de bricolaje. En este atril, bueno, pues se han pronunciado palabras sagradas por parte de vacas sagradas de la literatura, pero también del humor. Aquí Forges recogió el último premio en vida, el premio Quevedo de su cátedra de humor de la Universidad de Alcalá de Henares, y hay que rindamos tributo a un creador de palabras. Forges logró en vida ingresar en la Real Academia alguna palabra, muslamen, cubata. Muslamen, cubata, y esas no existían antes, ¿no? Bocata, efectivamente. Entonces, bueno, lo de deshuesar el IVA, pues bueno, podría tener opciones. Pues aquí la pongo, Javi, espabila. María, ¿cómo se aprende a contar historias? ¿Leyendo o con algo más?
Pues un poco de todo, ¿no? Todos los que nos dedicamos a juntar letras de alguna manera, yo creo que letras. Sí, que es un poco lo que hacemos, bueno, de eso, periodistas, novelistas, en fin, nos dedicamos todos al oficio de ir juntando letras y palabras y frases. Y al final es una mezcla un poco de todo, de lo que hemos leído en la vida, de lo que vemos por el mundo, de lo que se nos ocurre. Se junta imaginación, percepción, atención, información, documentación. Y luego todo eso hacemos un batiburrillo en la cabeza y al final lo hilamos de alguna manera. Y yo creo que es un poco una cosa innata y un poco aprendida y al final es un poco mezcla de todo, ¿no? Es un poco como el que tiene buenas dotes para el canto, pero necesita también un poco educar la voz, educar el oído y al final todo fluye. Pues los que escribimos es un poco lo mismo, lo que hemos aprendido, lo que tenemos dentro y sacarlo con garras y desde las tripas. María, y para un escritor, ¿qué es más difícil, aprender a escribir o aprender a desescribir? Es que desescribir también es muy importante. Eso lo sabemos todos en prensa, pues lo que estaba diciendo Luz antes cuando leías tú la columna, lo que es escribir una columna, ¿no? Es que a veces una palabra, por inocente que parezca, te marca una diferencia enorme. Entonces, luego hay que desbrozar mucho, hay que podar y repasar y cortar aquí, cortar allí, cortar allí. Afilar. Sí, exactamente. Afilar las palabras, ¿no? Y al final eso te lleva mucho más trabajo y mucho más esfuerzo y te da más quebraderos de cabeza que el que surja todo, ¿no? Las frases, los párrafos te surgen de una manera muy natural y te crees que lo has hecho estupendo, lo dejas, te vas media hora. Vuelves a la pantalla, vuelves al papel y te das cuenta de que ahí está sobrando la mitad de los que has escrito. Sería una buena idea hacer una novela a base de escombros, ¿no? Todo lo que has ido desbrozando, de repente recomponerlo. Los músicos lo hacen a veces con los discos, ¿eh? A veces de Descartes, o me tienen que pasar periodos largos, pero de Descartes montan a veces montan álbumes. Déjame citar a otro clásico que yo estoy también con los clásicos, pues a un periodista clásico, Miguel Ángel Bastenier, maestro de periodistas, de la Escuela de Periodismo. Profesor de la universidad que algunos hemos tenido. Claro, pues Miguel Ángel hasta el último día estuvo trabajando y hasta el último día estuvo sosteniendo una frase que te da mucha rabia escucharla, pero es que tiene toda la razón. Sobra un tercio. Tú le presentabas un texto y decía, sobra un tercio. Le presentabas la versión cortada y decía, sobra un tercio. Y es que casi siempre sobra un tercio. No era porque hubieras bebido. No. No era de cerveza. Corta el tercio y nos tomamos un tercio. Era como que te has bebido 3 tercios y ahí estamos en la polisemia. Me voy a marcar un coronas, pero no solamente los músicos. Coronita. Un coronita me va a marcar. Estamos hilando. Que no solamente los músicos hacen discos a base de Descartes, también los filósofos hacen obras a base de Descartes. Y los humoristas. Tú tienes algo con el filósofo, ¿eh? Sí. Qué hermosas son las palabras, de verdad. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Y aquí seguimos asomados a la ventana, les hablamos desde el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Estamos dando vueltas y más vueltas al uso de la palabra, al menos en 4 territorios concretos, que son el periodismo, la política, la literatura y el humor. Y a mí me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad, ya que estamos en la radio, para recordarles que un proyecto radiofónico de muchísimo éxito es esta casa, pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Arranca cada día y se reinventa cada día a partir de una sola palabra, de un concepto, de un significado. Ese programa, ya lo habrán adivinado si son oyentes habituales, es El Faro. Mara Torres, buenas tardes. Buenas tardes, Francino y Ventaneros, que estáis hoy en ese faro tan importante para el idioma, que es Alcalá de Henares. Mira, cuando nosotros creamos El Faro, el objetivo era seguir la estela de los faros de verdad. Es decir, cada faro es único en el mundo. Cada luz tiene un destello,
una cadencia y un giro distinto, ¿no? Bueno, pues entonces, utilizando esa metáfora del faro, nosotros decidimos hacer un programa distinto cada día. ¿Cómo? Jugando en cada programa con una palabra. Igual que el faro une el mar y la tierra, nosotros decidimos también unir la teoría con la experiencia, es decir, desarrollar esta palabra entre expertos y oyentes, dando la misma importancia a lo que aportan unos y a lo que aportan otros. Al final se trataba de convertir un programa de radio en un lugar de encuentro, porque eso es el lenguaje, un lugar de encuentro. Llevamos más de 500 temas, entre verbos, adverbios, sustantivos, nombres propios, lugares. Unos nos hacen pensar, otros divertirnos, otros cantar, y os he traído unos cuantos ejemplos. Hicimos el verbo importar y nos encontramos con esta nota de audio que es una mini conversación entre padre e hijo. Oye, Minijés, ¿cuál es lo más importante para ti? Luis. ¿Luis? ¿Y quién es Luis? ¿Este lobo? ¡Un lobo! ¡Hola! ¡Qué pedazo de lobo! ¿Y quién es el hombre más importante que cuidaba a los lobos? Rodríguez. ¿Qué Rodríguez? De la Fuente. Ese sí que era un hombre importante. Gés y Minijés desde Cantabria. Un besito gordo. A la gente guapa, el faro. De pronto sacamos la palabra melón y nos aparece este oyente con esta reflexión. Cuando una relación comienza es como un melón sin abrir. Está el amor a primera vista. Esa química que arrasa con todo y te hace ver un melón de Villaconejos que está diciendo cómeme. Al contrario, hay relaciones que se van fraguando a fuego lento, casi sin querer. Los expertos hablan de técnicas, que si se puede tocar, moverlos, ver si pesan, pero al fin y a la postre son melones por abrir. Y ahí está el riesgo, pero también la gracia. Buenas noches, Farolo versus Carini, el riojano Granaín. Bien, y luego este es un ejemplo que nos deja un oyente que se llama José de Cornellá, que es un habitual del programa, que a la palabra ruta se le ocurrió esto. Bueno, igual os sorprende esto, pero yo desde hace un tiempo ya vivo en una ruta, ¿vale? Concretamente en una cagarruta, porque esto es una pesadilla y no hay quien lo aguante ya. ¡Qué horror! Pero... Y mira, para despedirnos, Francino, he traído una nota de audio a dos voces que va con música. La música es el ukelele, que toca Marta en Madrid. Y cantan ella y Elena, que está en Liverpool. La nota de audio la dejaron a la palabra tierra y es con la que me quiero despedir. Que disfrutéis. Un beso enorme. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Un abrazo fuerte, Elena, desde Liverpool. Besos, Marta Guardacostas, desde Madrid. Partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes. Es maravilloso el faro, es maravillosa la radio, sí, y es maravillosa la palabra. Estaba pensando yo, alcalde, si Alcalá de Henares puede considerarse como un faro de la palabra, por su historia, por su tradición, por sus rutas, por todo lo que aquí se vive, se organiza y se huele. Si se puede considerar como un reclamo de luz para el uso de la palabra. Pues sin duda, porque estamos en la historia de la palabra. Ahora llega el momento, Paco Umbral, en el que invito a todo el mundo que nos oiga a que visite Alcalá de Henares para deslumbrarse con la palabra y con el patrimonio histórico que tenemos y con el cariño y el orgullo que sentimos los de Alcalá cuando nos vienen a visitar. Claro. Eso de que el turismo molesta, a nosotros en absoluto, porque las ciudades son seres vivos en el fondo y que vengan a visitarte te da mucha alegría.
¿Tenéis sensación, os lo pregunto a todos, a ti también, Coronas? Que sí, claro, al decir todos también entro yo, ¿no? ya sé. ¿Qué pasa aquí? ¿Que soy animal de compañía? Nunca sé qué hacer. Pues lo pregunto a todos, y a ti también, Coronas. ¿Tenéis sensación de que podemos empezar a utilizar sin mucha vergüenza el verbo resucitar? Que estamos ya rebotando, que estamos ya en los penúltimos capítulos de esta pesadilla. Renacer. Eso es de piel, ¿eh? Eso es muy, muy personal, lo que sienta cada uno y cada una. A mí me gusta más la palabra renacer, y que engarza con el renacimiento. Y eso es importante y más positivo, no tiene la cosa negativa de haberse muerto antes, es nacer otra vez. Y yo creo que sí, que estamos en esa línea. ¿Palabras? Sí, señor. Me gusta más desfallecer. Pero tú ya desfalleciste. No fallecer. O hoy también desfallecer. Resucitar es desfallecer. Si fallecer es morir, desfallecer es volver a resucitar. Desfallecer. Claro. No, claro, lo puedes decir más lento, pero es la misma palabra. Madre mía, parece mentira que trabajes en la SER. Y morir es desnacer. Y morir es desnacer, claro. Así hasta el final. Antes estaba pensando, como nos invitas a jugar con las palabras, el oyente del faro de la cagarruta, que se pasaba todo el día en la ruta. Claro, estoy pensando que una persona que vive toda la vida en la ruta es un hijo de la gran ruta, ¿no? Claro. ¿Qué tarde llevas, Isaías? No, es que tú me invitas... Pero la culpa es del filósofo. La culpa es del filósofo. La culpa es del filósofo. Totalmente, sí. María Luz. No, esto de decía el alcalde, de los turistas, es verdad, yo no soy de Alcalá, pero llevo viviendo aquí 40 años. Eres ya. de Alcalá, Luz. Bueno, soy naturalizada, Alcalá, ¿no? De Alcalá es que el que quiere serlo y quien hace el bachillerato, ¿no? Como decía Max Aub, y yo hice el bachillerato aquí. Yo he visto esta ciudad crecer, yo he visto esta ciudad transformarse, y cuando hablaba el alcalde de lo que es la voluntad y de lo que es la política real de la calle, no solamente él, sino sus antecesores han hecho la ciudad en la que estamos hoy, en la que hay turistas y en la que ya no es exótico ver a japoneses, chinos y gente de todas las nacionalidades por la calle, que vienen no solamente, incluso madrileños de la capital, que es más difícil casi que vengan que no de Japón o de China, ¿no? Y es verdad que las ciudades no dejan de ser la casa grande de cada uno. Y en ese sentido, Alcalá es cada uno de sus ciudadanos. La universidad que está aquí al lado, aquí estamos, digamos, en la parte más institucional, más histórica, pero los estudiantes están en las calles, los estudiantes están en las plazas tomando cañas, tomando el pulso de la ciudad. Y eso es botellón. Eso es Coronitas, Corona y sobra un tercio, que decía Bastenier. Y Javier, el alcalde, ha utilizado un verbo que le pega mucho además a esta universidad, porque esta es una de las universidades, digamos, primigenias en España, que de repente se cierra y casi un siglo después se vuelve a abrir, se cuenta y renace de nuevo, ¿no? Cosa que no tuvimos la suerte en Palencia, por ejemplo, que tuvimos algo muy parecido a la universidad, salió de allí y no la volvimos a recuperar. Por añadir un dato de la palabra, en Alcalá viven 35.000 personas de origen extranjero y son tan alcalaínos como los que hemos nacido aquí. ¿De cuántas nacionalidades? Pues de más de 130 nacionalidades. 14.000 de ellos son personas de origen rumano y luego ya del orden de 1.500 personas de Polonia, de Bulgaria, de Ucrania, de Venezuela, de Marruecos, de China. 35.000 de cuántos 35.000 habitantes? sobre 200.000. Sobre 200.000. Por lo tanto, la palabra no es solo la palabra patrimonial del castellano, que aquí lo cuidamos, es la palabra de toda esa gente que ha venido a vivir y que son vecinos, como el que viene aquí desde hace muchas generaciones. Y primero vinieron los palentinos, como mi padre. Sí, claro. Que vinieron de toda España, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla la Vieja y la Nueva, como hasta era en esa época, de Extremadura. Hasta el cardenal Cisneros. María, manifiéstate. Efecto rebote, venga, utilicemos esto ahora. Efecto rebote. ¿Tú tienes sensación de estar así o todavía no? Yo me voy a una palabra que tiene que ver con rebotar, con resurgir, con renacer, con todo lo que hemos dicho, que es reflotar. También volvamos a otro verbo. Parece que hemos estado hundidos, hemos estado debajo del agua, así como comprimidos, callados, medio ahogados, medio asfixiados. Y yo lo que quiero es reflotar, y que reflotemos todos, y que reflote la economía, y que reflote la cultura, y que reflote la gente, el ánimo, eso es, y los turistas que vuelvan a llegar, que a veces nos quejamos de que nos molestan mucho, que también decimos a veces, oye, qué bien se está sin turistas, ¿no? Reconozcamos que todos lo hemos dicho algo una vez en estos días, pero verdaderamente hacen falta también, o sea, que reflote todo, que volvamos a... Hay algo además que nos va a ayudar a reflotar, porque nos ha ayudado muchísimo a resistir en este año tan complicado, que son los libros. Este no ha sido un mal año para los libros. Ha sido un mal año en general para muchas cosas, pero para los libros no. Porque el placer, la capacidad, lo que sugiere, lo que aporta la lectura, yo creo que es un intangible
que tenemos tan difícil medir porque yo creo que nos sobrepasa a todos. Y aquí en Alcalá, entre otras muchas cosas, porque hay muchísimas, uno se puede encontrar con una librería en concreto que tiene el sabor del libro antiguo, que es lo que aquí se huele y que está muy bien, pero también unos códigos muy claros de renovación, que es la mezcla que, en fin, que han adoptado los hermanos Quijada cuando heredaron esta librería de sus padres. Es la librería Capitel, que se lo apunten los oyentes que no son de aquí, librería Capitel. Y en ella ha estado nuestro compañero de Ser Henares, Javier Galicia. Calle Santiago 48. Un local estrecho, veterano y bien conocido en pleno casco histórico de Alcalá de Henares. Es la puerta de la librería Capitel, única librería específica dedicada al libro antiguo en la ciudad complutense. Desde 1979 busca, adquiere y nutre de libros, grabados, documentos y manuscritos singulares tanto a particulares como a instituciones públicas, tanto locales como estatales. Un porcentaje muy elevado de los libros y documentos que conserva la ciudad en los diferentes archivos y en la propia universidad han salido de este lugar. Los ideólogos de este singular negocio fueron los queridos Pepe Quijada y Concha Hernández. Una placa recuerda su aportación a Alcalá. Con su fallecimiento en 2016, la librería echó el cierre hasta hace un año. Decidimos abrir, como dice mi hermano, empezamos a recuperar contactos de personas con las que habían trabajado siempre mis padres, lo que fue siendo de alguna manera... A ver cómo funciona. Complicado, eso es, pues nos decidimos abrir, justo antes de que comenzara la pandemia. Los hijos de Pepe y Concha, Boris y Saúl, ambos periodistas, decidieron no perder este vasto legado cultural que forma parte de la propia ciudad y ahora se está convirtiendo poco a poco para ellos en una nueva forma de vida. Acercarnos a todo ese legado, aparte de lo emocional, desde lo profesional. Es decir, o sea, el legado había sido un legado emocional por todo lo que habíamos visto desde pequeños y era ese legado tomarlo o asumirlo como algo desde el ámbito profesional. Cómo comenzar a dominar un poco todo ese lenguaje de librero, ese mundo de librero, y de algún modo ir aprendiendo también día a día. Siendo de dos generaciones distintas, porque nos llevamos 17 años, al final pusimos todo en común y el punto de vista que no tiene uno, la idea que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. De Capitel, por ejemplo, sale el ejemplar del Quijote que todos los años entrega el ayuntamiento al ganador del premio Cervantes. El primer Quijote que se imprime en Alcalá, con 2 tomos encuadernados en piel, de una edición de 900 ejemplares y que todos los años enviamos al ilustrador. Él lo dedica al premio Cervantes y luego es el regalo que se hace institucional. Aquí dentro se respira romanticismo y modernidad, y cada vez más. La web la tenemos como una carta de presentación donde queremos que la gente nos pueda encontrar la historia de la tienda, pero que al mismo tiempo sea una página viva en la que podamos ir mostrando todo lo que hay y también de alguna manera ese compromiso que tenían mis padres con el conocimiento de Alcalá como ciudad y todo lo que tiene que aportar desde el punto de vista cultural. Luego un proyecto que mi padre no pudo materializar junto a un artista catalán que es Augusto Vanegas, que era hacer una edición especial de la Avellaneda. Hay una colección de 900 grabados del Quijote de autores del siglo XVIII en adelante que vamos a intentar que puedan ver la luz, grabados originales, bueno, pues de una calidad tremenda y en la que se ve un poco cómo ha evolucionado la figura del Quijote a través de artistas plásticos. Un lugar de película, o mejor, de novela. Como dicen los hermanos Quijada, un viaje al futuro, sin olvidar nada, pero nada, del pasado. No es por quitarles mérito, pero si te apellidas Quijada y abres una librería en Alcalá de Henares, en la cuna de Cervantes, ya el camino del éxito está garantizado, ¿no? Oye, estamos a punto de cerrar esta primera hora de la ventana y os quiero pedir una cosa a todos y a todas. Quiero que penséis una palabra, la que os dé la gana, la que os venga así a bote pronto a la cabeza, pero que argumentéis por qué. Que argumentéis por qué. Lo primero que os venga a la cabeza. No me miréis. Esto es como cuando están en el teatro y desde el escenario quiero un voluntario y dice yo no. Venga, Isaías, empieza tú, que tú de las palabras sabes. Como dirán palabras bonitas, yo voy a decir una que es imbécil. Me parece que es un insulto que lo define todo y que además es lo suficientemente sonoro como para no tener que añadir nada más. No la suelo utilizar mucho, pero la pienso bastante cuando escucho y veo algunas cosas. Luz. Pues luz. Luz. La palabra es luz. Luz, pero no porque sea mi nombre, que también, sino porque me parece que engloba tantísimas cosas. Se hizo un estudio de las palabras más bonitas en castellano hace tiempo. Era una encuesta entre escritores y salían sobre todo monosílabos. Mar, sol, pan, sal.
y una de ellas era Luz. Y yo creo que no es porque sea mi nombre, pero también en homenaje a mi padre, es Luz lo es todo. El único inconveniente es que ahora hablar de luz cuesta mucho. Bien visto, María. Sí, señor. Yo me quedo con una palabra aspiracional, inspiracional, que son unos términos que se dicen mucho ahora, que es alegría. Yo creo que la alegría como objetivo, como compromiso, como aspiración máxima y sobre todo después de estos tiempos, ¿no? Velemos todos por recuperar la alegría. Javier Alcalde. Me habéis dado tiempo para pensar y tengo que decir Cervantes. No me queda otra. Y un recuerdo a Pepe y a Concha, a los padres de Boris. Personas especiales. Los alcaldes vamos por legislaturas. Hay gente que la ciudad la quiere toda su vida y ellos eran personas que querían a la ciudad toda la vida. Cervantes porque sí, no hace Cervantes falta, porque explicarlo, porque ¿no? nació aquí, porque por es razones nuestro obvias, símbolo. ¿no? Cervantes, Cisneros y Manuel Azaña son nuestros 3 grandes buques insignia. Coronas, cierras tú. Una palabra que te venga a la cabeza. ¿Y por qué? En primer lugar voy a poner una pega, porque me habéis llamado para decir que veníamos a hablar de la palabra y hemos hablado de muchas. Entonces no engañemos al personal. O sea, llamadle las palabras, no la palabra. Porque si no tenemos que haber estado una hora entera hablando de una palabra sola y estáis engañando a la audiencia. Que podríamos haberlo hecho. Vamos sobrados. Yo tengo una muy bonita. A ver. Y aparte, me gusta mucho que esté Luz, que esté María, que estés tú. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra pepla? Sí. Pepla. ¿Pepla? No, yo no. Pepla y plepa. Es una de las pocas palabras del castellano que está bien dicha de las dos maneras. Pepla y plepa. Y valdría. Seguro que María y Luz, que tienen estudios, la saben, ¿no? Bueno, no, nos has pillado en bragas. ¿Tú, María? Yo no te las sabía Si os pillo en definir, bragas, te digo que acabamos más tarde de las 8. Yo lo sé porque te has ido y he visto lo que has escrito. Porque tú eres, vale. Pero es que tú eres alcalde, es normal. Yo creo haberla oído en alguna expresión como pepla, no me vengas con esa pepla o algo así. ¿Puede ser? Pepla. Que nos quedamos, no. Yo creo que es la definición de mi persona. La definición del RAE es cosa o persona que tiene muchos defectos en lo físico o moral. Otra excepción, coloquial, cosa fastidiosa, especialmente la que hace perder el tiempo porque no funciona correctamente. Pepla y pepla. Muy bien, Corona. Joder. Te has ganado un aplauso. No lo quiero. Bueno, da igual, pues te lo vamos a dar igual. Para el alcalde, no lo quiero para mí. Yo voy a acabar. La radio todavía no se ve. Yo llevo hoy la camiseta de Pau Donés, con esa frase, con esas palabras oportunísimas. Vivir es urgente. Y creo que son muy oportunas para este tiempo y las quiero enlazar además con un aforismo que he leído antes de venir aquí, que me parece fantástico. El grito está a la misma distancia de todos los idiomas. Por favor, que gritemos solo cuando nadie nos haga caso, pero no por costumbre. Muchísimas gracias a todos. ¡No gritéis! ¡No gritéis! ¡No gritéis! Que te observo ¡Nunca! Contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído? Y una mano me ha valido. Hace días que me fijo. No sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo. Nada bueno. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.